parece que hacemos la oración? Ok, perfecto. Y los sapos que están. Esperemos que ahí está entrando Olguita. Sí, señor. Y vaya súper, ¿ok? Nos hablamos en la finca. Hola, Olguita. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Olguita. Qué Buenas gusto. tardes, Olguita. Buenas tardes, Qué Olguita. maravilla. Vaya muy elegante. Estás estrenando el look. Bueno, está hecho un lucero. Resolví dejarme las canas. Le hice Claro, y te quedan muy lindas, te quedan muy lindas. Gracias. Están lo más lindas. Muy amables. Sí, ¿cómo están todos? Qué pesar lo de Alberto, ¿no? Sí. Sí, muy duro. Estamos de corazón contigo. Esa cosa es tremenda lo que está pasando. Ay, sí, es terrible. Es que yo no me acuerdo de Alberto. ¿Cuál es Alberto que yo no me acuerdo de él? Alberto, Es que Alberto casi nunca Alberto, pone la déjate cara. Mira, ver. aquí está. Él no aparece. No sé, ¿alcanza a verse? Sí. Ya. Yo soy Alberto, pero estoy aquí ayudando a grabar y por detrás no figuro mucho. Qué gusto verte, Gracias por sus Alberto. comentarios. Siento mucho lo de tu familia. Sí. bueno, ¿les parece si hacemos la oración? ¿Quién quiere ayudarme hoy con la oración? María Claudia, ¿tú me ayudas? Ay, Dios mío, muestra, ahí me concentro porque no estoy concentrada. Bueno, en el nombre del Padre, Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día tan lindo. Te damos gracias, Señor, por Andrés, por este curso tan espectacular, por las personas que lo conforman, por todas las enseñanzas que nos da Andresito. Mil gracias, Señor. Mil gracias, Virgencita. Y ponemos todo en tus manos, Señor, y Virgencita Santísima, el resto de día, nuestro curso. Y bueno, al Espíritu Santo que ilumine muchísimo a Andresito para que nos pueda comunicar el mensaje del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en en la la hora hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. de los Amén. siglos. Amén. 8. María la en su Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos a todos otra vez a nuestro curso. Estamos más o menos por la mitad del capítulo 7. ¿Alguien me puede recordar la clase pasada? Porque no estoy seguro en qué numeral quedamos. Creo que íbamos para el 300, ¿qué? ¿El 132? Creo que era. ¿Qué? 231. 231. Ok, íbamos para el 231. Listo, entonces voy a poner aquí nuestra guía. ¿San Rosario van a comenzar? Del capítulo 7. Es una reunión con Andrés. Ok, entonces estábamos viendo, quedamos en el 232, entonces estábamos viendo la arquitectura y la artesanía de la paz. Y un poco terminamos, pues aquí leímos el capítulo 5 de Mateo, numeral entre el versículo 43 y el 48, donde, digamos, nos recordaba un poquito el Señor que ese esfuerzo que hacemos nosotros, digamos como ese esfuerzo político que hacemos nosotros, ese esfuerzo que cuando yo hable del tema político también cabe el tema personal, o sea, ese esfuerzo personal que hacemos nosotros por estar con los demás,
tiene que estar profundamente marcado por ese amor y esa, digamos, ese sello de Dios que le pone a nuestras vidas. Y al final dice, haciendo una pregunta, ¿amamos nuestra sociedad o sigue siendo algo lejano, algo anónimo, que no nos involucra, no nos mete, no nos compromete? Entonces, digamos que desde el punto de vista ya político, digamos, en este numeral, el Papa pues nos pide lo que nos pide el Evangelio, ¿sí? Que es amamos, nos amamos. Y entonces ahí yo les recuerdo un poquitico, ¿se acuerdan al principio que veíamos en el curso? Vimos un poquitico los tipos de amor cuando hablamos de caridad y hablamos de ese amor caritas, ese amor que no depende del sentimiento, sino que es un amor que depende profundamente de la decisión. O sea, la forma de amar a nuestros enemigos, que era una de las cosas que nos decía ahí Mateo, es amando con decisión. ¿Y amar qué es? Amar es hacerle el bien al otro. Ese es digamos, la conclusión. Eso lo dice San Agustín en las Confesiones, bellamente. Amar es hacerle el bien al otro. Y nosotros hicimos una definición de amor que yo no sé si alguien la recuerde o la tenga por ahí anotada, donde dijimos que el amor es hacerle el bien al otro, ¿sí? Sin esperar nada a cambio. Porque si nosotros estamos esperando algo a cambio de ese, digamos, de esa decisión que tomamos, pues ya no es amor. El padre Humberto decía, mijito, cuando tú sepas por qué amas a alguna persona o por qué amas a algo, ya no lo estás amando. Entonces, digamos que ese amor de caridad, ese amor caritas, que es el que yo pienso que después de mucho caminar en la vida vamos entendiendo, porque ustedes le hablan a un joven ahorita y dice, no, eso de que, ¿cómo así que amar al enemigo? Porque para ellos todavía el amor es un amor de sentimiento, están profundamente marcado por el sentimiento, y nosotros ya después de que pasamos cierta edad decimos, oiga, no, para amar se puede tomar la decisión. Para amar se puede tomar la decisión y ese amor es igualmente válido, igualmente retributivo que ese amor de juventud, que también es un amor hermoso, no por el hecho de ser un amor marcado por el sentimiento deje de ser amor, sino es un amor. Y de hecho el sentimiento es lo que, digamos, lo que nos ayuda también a amar. Y digamos que al final del tiempo y de todo este aprendizaje que el Señor nos va llevando como de la mano, entendemos que la decisión de amar es una de las decisiones más importantes y cruciales de nuestra vida. Esa decisión de amar, y ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar, y el Papa Francisco nos cuestiona, ¿cuáles son nuestros objetos de amor? Esos objetos de amor, ¿qué es lo que estamos amando? ¿Qué es lo que estamos nosotros tomando la decisión para entregarle todo lo que somos y tenemos sin esperar nada a cambio para que ese otro se realice? Ese amor finalmente termina siendo un amor personal, termina un amor siendo un amor que se refleja en una persona. Porque si no hay relación, no puede haber amor. O sea, nosotros, digamos, podemos tener ansias de dinero y ansias de poder. Eso no es amor al dinero ni al poder. Son ansias, son, digamos, inclinaciones. Entonces, tampoco confundamos el amor al dinero, el amor digamos, a otro tipo de cosas que no sea un amor personal. ¿Y por qué podemos decir que amamos a Dios? Porque nosotros decimos, no, pues es que Dios, ¿qué es? Por allá, digamos, una energía, ya hemos hablado varias veces de eso, pero siempre quiero subrayarles que Dios es una persona.
Cuando nosotros amamos a Dios, amamos a una persona. Nunca se nos olvide el amor personal de Dios. Y una persona, ¿qué quiere decir? Pues que es capaz de relacionarse con nosotros y nosotros somos capaces de relacionarnos con Él. Y la relación es la que crea ese vínculo en el que se puede comunicar el amor y la caridad. Ese vínculo que cuando ese vínculo está, digamos, impulsado por Dios, por el amor de Dios, es un vínculo que es infinitamente enriquecedor, infinitamente vinculante, infinitamente amante, porque el amor del Señor es el único amor infinito. Nosotros podemos tomar la decisión de amar, pero ese amor y esa decisión que tomemos de amar tiene que estar potenciada por el amor de Dios, porque si no se convierte en un amor que nosotros ponemos ahí y podemos hacer todo el esfuerzo y pues nuestro amor pues no deja de ser humano, que es bueno, bonito también, pero que debe estar potenciado por el amor de Dios. Ese amor que entra y penetra en nosotros como personas y que nosotros nos volvemos tan transparentes para que ese amor entre y lo pueda irradiar a los demás. Acuérdense de eso. El amor con el que yo amo no es mi amor. Yo pongo ahí un pedacito, mi decisión, pero el amor con el que yo amo es el amor de Dios. Entonces, ese es como un poco recordando lo que es la conclusión de ese pasaje bellísimo de Mateo que leímos y que digamos es fundamento yo diría que de toda la vida. Fundamento para Fratelli Tutti, fundamento para el Papa, fundamento para relacionarnos con los demás. Y es el amor cristiano el que el Señor nos pide que practiquemos. Esa es, digamos, como la conclusión de ese numeral 230. Bueno, ¿quién me ayuda entonces leyendo el 231 y el 232 para terminar este subtítulo y comenzar con los demás? ¿Quién quisiera ayudarme? Con gusto. Gracias. Andrés. Listo. Entonces, por favor. Muchas veces es muy necesario negociar y así desarrollar cauces concretos para la paz. Pero los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales obradas por los pueblos, donde cada ser humano puede ser un fenómeno eficaz con su estilo de vida cotidiana. Las grandes transformaciones no son fabricadas en escritorios o despachos. Entonces, cada uno juega un papel fundamental en un único proyecto creador para escribir una nueva página de la historia, una página llena de esperanza, llena de paz, llena de reconciliación. Hay una arquitectura de la paz donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad, cada una desde su competencia, pero hay también una artesanía de la paz que nos involucra a todos. A partir de diversos procesos de paz que se desarrollaron en distintos lugares del mundo, hemos aprendido que estos caminos de pacificación, de primacía de la razón sobre la venganza, de delicada armonía entre la política y el derecho, no pueden obviar los procesos de la gente. No se alcanza con el diseño de marcos normativos y arreglos institucionales entre grupos políticos o económicos de buena voluntad. Además, siempre es rico incorporar en nuestros procesos de paz la experiencia de sectores que en muchas ocasiones han sido invisibilizados para que sean precisamente las comunidades quienes coloreen los procesos de memoria colectiva. Continúo con el 232. Bueno, yo digamos que quería aquí un poquitico subrayar el tema de que la paz es una artesanía, que es una artesanía además que nos involucra a todos. Entonces, porque uno a veces le pone como la responsabilidad de la paz al gobierno,
o se la pone a la iglesia, o se la pone a... Pero no, la paz es una artesanía, o sea, quiere decir que la artesanía es que pasa por nuestras manos y que nuestras manos la modelan. Y esa artesanía que pasa por nuestras manos, casi que yo diría que la paz es una artesanía que nos vamos pasando de mano en mano cada uno y cada uno le va poniendo su sello para armar al final una artesanía que es producto de lo que todos somos, con el sello de todos. Y ahí es donde el Papa nos llama la atención, que es un producto artesanal y es de todos. Por eso digamos que yo critico tremendamente cuando en esa artesanía que tratamos de armar en La Paz, alguien resulta, o sea, yo critico tremendamente la polarización, ¿sí? Y es no escuchar al otro. No porque uno no tiene que escuchar al otro para que lo convenza de sus argumentos, ni uno tiene que imponer sus argumentos, pero el diálogo que es el fundamento de la paz, es el que escucha, ¿sí? En los dos sentidos. Yo escucho al otro y el otro me escucha a mí. Ese es, digamos, ese tema. Y yo pienso que tenemos que, eso es delicadísimo, ese equilibrio de yo escucho al otro y el otro me escucha a mí y ni el otro me quiere imponer sus ideas, ni yo le quiero imponer sus ideas, simplemente compartimos en lo que estamos de acuerdo. Ese es básicamente si empezamos a ponernos de acuerdo en lo más chiquito, en lo más básico, que es en lo que estamos de acuerdo, esa artesanía cada día se va volviendo más grande. Y ese es, digamos, un poquitico lo que quería, pues, digamos, remarcar de ese punto. Yo no sé si alguien más vio alguna otra cosa que quiera llamarnos la atención. Listo, entonces si quieres, Nelson, continúa con el siguiente numeral que también es muy sobre lo que estamos leyendo. Ok. Dice, no hay punto final en la construcción de la paz social de un país, sino que es una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Trabajo que nos pide no decaer en el esfuerzo por construir la unidad de la nación y a pesar de los obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica, persistir en la lucha para favorecer la cultura del encuentro, que exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien común. Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo. Las manifestaciones públicas violentas, de un lado o de otro, no ayudan a encontrar caminos de salida, sobre todo porque, como bien lo han señalado los obispos de Colombia, cuando se alientan movilizaciones ciudadanas, no siempre aparecen claros sus orígenes y objetivos. Hay ciertas formas de manipulación política y se han percibido apropiaciones a favor de intereses particulares. Bueno, y aquí el Papa parece que tuviera una bola de cristal, ¿no? Otra vez una bola de cristal y él aclara pues que obviamente él está de acuerdo con las manifestaciones populares, pero que no está de acuerdo con las manifestaciones populares violentas. Porque pues eso ahí ya todos sabemos que se pierde la razón de la manifestación. Cuando eso ya se torna en un tema de violencia, pues ya, y él lo dice ahí al final claramente, es porque hay ahí algunos intereses macabros moviendo las pitas del tema y de eso también nos debemos cuidar. Hoy el Evangelio nos habla de eso, ¿sí? Nos dice, ojo con los falsos profetas, ojo con las personas que producen división.
Y esta mañana yo un poquitico meditando con eso, recordaba un poco, y les quiero recordar que ya también lo he dicho un par de veces, en la Biblia al mal se le llama con 3 palabras. A una se le llama con una de las palabras, es el demonio. Demonio viene del griego demonis, y demonis viene digamos, el significado de demonis es el que divide, ¿sí? Viene de la palabra daimonía, que significa división, que ese es el antónimo en griego de la palabra simbolía. En griego, daimonía es lo opuesto a simbolía. Y simbolía es el que une las voluntades. En griego contrato se dice símbolos. O sea, el contrato que hace uno con una persona para comprar, para ponerse de acuerdo. Entonces, lo que hace uno en un contrato es unir las voluntades de 2 personas regidas pues por el texto del contrato para poder digamos, llevar el objeto del contrato. Y lo opuesto a simbolía es diabolía. ¿Sí? Entonces, de ese punto de vista es el que desune. En la Biblia se habla de diablo. ¿Sí? O sea que cuando ustedes lean en la Biblia la palabra diablo, lo que se está hablando es de una persona que desune y que separa las voluntades de los demás. Desde ese punto de vista, estas marchas que tienen violencia, son diabólicas. No porque esté metido el espíritu del mal, aunque seguramente también, ¿sí? Pero digamos desde el punto de vista de la Biblia es una manifestación de separar voluntades, poner a la gente a pelear, digámoslo así. Bueno, ese es uno de los de las palabras que hay en la Biblia para poner el mal. La otra palabra es Satanás. Satanás es la traducción del persa al griego de la palabra diabolía. O sea que Satanás significa exactamente lo mismo. Por eso es que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque donde él hubiera dicho, apártate de mí, demonio, pues sería lo mismo, ¿sí? ¿Qué? Perdón, diablo, sería lo mismo. Pero si hubiera dicho, apártate de mí, demonio, ya sería otro cuento, ¿sí? Entonces, la palabra Satanás y la palabra diablo significan los que desunen. Desde ese punto de vista, nosotros podemos ser diabólicos, ¿sí? Porque de alguna manera, por el pecado, podemos entrar a crear divisiones en las familias, en las personas, en la política, hasta en el chat. Sí, uno puede crear diabolía en el chat. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente creando divisiones. Ese es, digamos, un poco. Y la otra palabra, la tercera palabra que significa mal en la Biblia, ¿sí? Que es demonio. Demonio sí es la persona del mal. Fíjese que las otras palabras, digamos, lo que era Satanás y diablo, pues son, digamos, producto del pecado. ¿Sí? Pero demonio sí es la personificación del mal. Entonces, pues, en la tradición de la Iglesia Católica y en la tradición de los santos padres, inclusive el mismo evangelio llama al demonio el personaje del mal. En la época de Jesús, se dice que bueno, en el evangelio se dice que a María Magdalena era la que la poseían los 7 demonios. ¿Se acuerdan? Hay una parte del evangelio donde habla de María Magdalena como si y dice que era la que la habían poseído los 7 demonios. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos, no solamente con María Magdalena, sino en otros pasajes se habla de los demonios. Bueno, a veces se confundían los demonios con enfermedades también, ¿sí? Eso es importante que uno lo... Pero bueno, digamos que aquí lo importante para lo que estamos estudiando es que cuando leamos la Biblia entendamos esos 3 conceptos. Cuando se hable de diablo, cuando se hable de Satanás,
se está pensando en un efecto del pecado personal que crea la división. Cuando se habla de demonios y se habla de la personificación del mal. Desde ese punto de vista, no es lo mismo, nosotros podemos ser diablos, ¿sí? Porque creamos divisiones, pero el Señor puede sanarnos la división y nosotros dejar de ser diabólicos. ¿Qué es diabólico en la sociedad, por ejemplo? El hambre es diabólica. ¿Qué más es diabólico en la sociedad? El analfabetismo, por ejemplo. La falta de oportunidades. Todo ese tipo de cosas que hay en la sociedad desde el punto de vista político, ¿sí? Podemos tener nosotros la intención, ¿sí? De exorcizarlo, entre comillas. Nosotros podemos ser exorcistas si le damos a la gente que comer, si matamos el hambre, digámoslo así, si matamos la ignorancia, si le damos oportunidades a los otros, ¿sí? Estamos exorcizando esos diablos que hay en la sociedad. Ahora, los demonios es otro cuento, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros, desde que Jesucristo murió en la cruz, estamos lejos de los demonios, porque si estamos con Jesús, Él ya los derrotó en la cruz. Ahora, eso no quiere decir que si le hacemos el juego al demonio, pues no vayamos a hacer eso. Entonces, todo demonio es diablo, pero no todo diablo es demonio. Eso quiero que lo tengas muy claro al momento de leer la Biblia. Entonces, ¿por qué todo demonio es diablo? Porque el demonio, ¿sí? Es el espíritu del mal, la persona del mal, y la persona del mal siempre quiere dividir y separar. Por eso todo demonio es diablo. Pero ¿por qué no todo diablo es demonio? Porque nosotros desde el punto de vista, digamos, de nuestro pecado, podemos incurrir en alguna actitud digamos, de querer separar, de querer sembrar división, pero eso no nos hace personificación del mal. ¿Ok? Increíble, ¿no? Son dos conceptos muy sencillos, pero que cuando lo lean, cuando ustedes vuelvan a leer la Biblia y digamos que se acuerden de esto que yo les enseñé, van a entender exactamente lo que está diciendo el pasaje. El pasaje donde el mal ataca a alguna persona. ¿Listo? Entonces, ok, ¿eso por qué lo estoy diciendo? Porque el Papa Francisco de ahora en adelante pues empieza a hablar del diablo, ¿sí? ¿De cuál diablo? Del diablo social. Y entonces ahí es donde digamos que en el diablo, pues por eso les digo, todo demonio, ¿sí? Es diabólico. Puede estar el demonio en eso. Pero no siempre el demonio está metido ahí. A veces estamos metidos nosotros con nuestro pecado. ¿Y por qué se los digo? Porque es que hoy en día hay religiones y formas de pensar, inclusive filosofías, ¿sí? Y pues digamos también otras religiones donde toda la culpa se la echan al demonio, ¿sí? Entonces al echarle la culpa al demonio, no, eso fue el demonio que me hizo pecar. Eso fue el demonio que es puerco, ¿no? Que es lo que dicen, como dicho en los pueblos. Y de esa manera expían las culpas. O sea, expían quiere decir que le están poniendo en cabeza del demonio digamos, la responsabilidad de haber yo actuado mal. Entonces, digamos, eso es muy importante reconocerlo. Súper importante, porque nosotros de alguna manera podemos reconocer que hicimos mal y que creamos una división, pedirle, digamos, perdón a las personas en las cuales creé esa división, pedirle perdón al Señor y el Señor, con su infinita misericordia, me ayuda a que no volver a caer en digamos, en ese pecado. Pero si yo no reconozco, ¿sí? Si yo no reconozco, como en el caso de la expiación, ¿sí? Si yo pongo eso que yo hice mal en cabeza de otro, en este caso en cabeza del demonio, que es lo que se suele hacer en varias filosofías,
pues entonces se convierte en un tema terrible, porque nunca yo como persona voy a reparar, nunca voy a pedir perdón, nunca. Y eso es lo que normalmente le pasa, por ejemplo, a las ideologías. Las ideologías normalmente ponen el mal en cabeza del otro, lo espían. Entonces, por decir algo, las FARC o alguna ideología guerrillera llega y dice, no, es que el gobierno es el que me hace pecar, porque el gobierno es el que es injusto, puede que así sea, pero eso no justifica todas las vejámenes y todas las cosas que hagan en nombre de su ideología. Y eso lo que hace es volver más ciega la ideología. Entonces, cuando ustedes vean una ideología que pone las culpas por fuera de ella, es una ideología, bueno, de hecho todas las ideologías son peligrosas, pero es una ideología deshumanizante, digámoslo así, porque hay ideologías también que ayudan a humanizar, pero pues bueno, no vamos a hablar de eso, pero es un buen criterio de discernimiento para saber por dónde están las cosas, es cuando las culpas empiezan a caer por fuera de la ideología, por fuera de nosotros, y nosotros perdemos la conciencia y nos cegamos completamente de los males que podamos causar en nuestra diabolía, digámoslo así. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro? Chévere, ¿no? Es una forma bien interesante de entender un poco, o aprender a diferenciar, pues digamos, el mal es mal, pero sí aprender un poco a cómo la leemos y cómo lo interpretamos y lo vemos en la sociedad. Entonces, el Papa Francisco dice que este esfuerzo o sea, hablando de la construcción de la paz social, dice que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo. El Papa, digamos que yo quisiera otra vez volver a remarcar, él dice, sí, hay intereses que son particulares, pero también hay intereses que son igualmente dañinos cuando se convierten en cortoplacistas. Eso ya el Papa lo denunció y lo habló más atrás. Entonces, o sea, es querer como remendar lo que dice el Evangelio, remendar el vestido con tela vieja y el odre con los odres viejos con vino nuevo, digamos. Ese es el sentido. Ok, ¿quién quiere ayudarme a leer? No sé si Machelita me ayudas a leer el numeral 233. 33, listo. Gracias. Sobre todo con los últimos. La procura de la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a partir de algún periodo conflictivo de la historia, sino también la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. La paz no solo es ausencia de guerra, sino el compromiso incansable, especialmente de aquellos que ocupamos un cargo de más amplia responsabilidad, de reconocer, garantizar y reconstruir concretamente la dignidad tantas veces olvidada o ignorada de hermanos nuestros para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación. Bueno, aquí me llama a mí tremendamente la atención el hecho de que uno piensa que la paz es la ausencia de guerra, pero el Papa recuerda acá, no, eso es de sentirse chévere y estar ahí sentaditos en la comodidad, no. La paz no es la ausencia de guerra, sino un compromiso incansable, digamos, es algo que siempre tiene que ser y que tiene que ser sobre todo con los últimos, con los más necesitados. Y eso es como lo que yo entiendo de ese numeral. No sé si alguien quiera resaltar algo más. Ok, Machelita, entonces sigue con el siguiente numeral. Frecuentemente se ha ofendido a los últimos de la sociedad con generalizaciones injustas. Si a veces los más pobres y los descartados reaccionan con actitudes que parecen antisociales, es importante entender que muchas veces esas reacciones tienen que ver con una historia de menosprecio y de falta de inclusión social. Como enseñaron los obispos latinoamericanos,
Solo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. Uy, acá esto sí que me cuestiona, ¿no? Porque es que nosotros a veces, digamos aquí no hablemos, digamos que los pobres no es solamente la persona necesitada, sino es que yo lo que veo es que el pobre es una persona oprimida y a veces nosotros no solamente con, bueno, si las personas que no logran oportunidades, como decía Alberto el otro día, se demoran, no me acuerdo cuántas generaciones en poder superar la pobreza, le hacen y le hacen y le hacen y le hacen por todos lados, pues si a uno a veces se desespera, imagínese una persona que tiene menos oportunidades de las que tenemos nosotros. Y lo que dice el Papa aquí es que, ojo, pongámonos en los zapatos de estas pobrezas injustas. O sea, de esa desesperación de querer salir del mal, el querer salir de la pobreza y no poder hacerlo por falta de oportunidades. Y digamos, y leamos en esa forma o en esa, digamos, rabia de las personas que se sienten digamos que se sienten atafagadas, leamos un poco su historia, miramos un poco la historia y miremos un poco qué faltó ahí para poderlo, digamos, para que de alguna manera lo podamos ayudar a curar, ¿sí? Por eso el Papa dice la opción por los pobres, y miren que los pobres, yo porque les decía ahorita que los pobres no son solamente los que tienen faltas de oportunidades. Hay muchos pobres que se encuentran ¿no? en la calle, en el mismo edificio, digamos que el mismo vecino, que son pobres de amor. Son personas que de alguna manera no han podido experimentar o no han querido experimentar el amor de Dios. Y esa pobreza de amor es la que a veces, digamos, como que los desespera y digamos, los saca de casillas, los saca hasta el punto en que pueden llegar a herir a las personas y hacer cosas que obviamente a nosotros no nos gustan. Pero acordémonos nosotros siempre de que alguien nos ataca, siempre que el vecino nos insulta, o sea, las 1000 cosas que le pasan a uno en la vida, que normalmente esa persona que toma esas actitudes son como una actitud de protesta, estoy como aburrido, que no puedo salir de esto. Y esas personas y esas actitudes normalmente es como estoy necesitado de amor a gritos, es un grito, ¿sí? Donde ellos dicen que están necesitados de amor. Y digamos, ese ángulo de ver al enemigo, entre comillas, el enemigo que se encuentra uno en la calle, pues lo ayuda a uno a tratar de, digamos, poner un granito de arena en solucionar su problema. Sí, yo no sé si a ustedes les ha pasado a alguien que sale o está manejando y le insultan a uno por la calle y uno no hizo nada y uno le responde con una buena palabra, una sonrisa, la persona automáticamente queda desarmada porque está despidiendo amor a gritos. Y si uno les da un poquito de amor, así sea en una sonrisa, en un gesto amable, entonces está, digamos, colaborando a que eso de alguna manera pues mejore, ¿sí? No sabe uno Dios cómo sea el tema. Ok, eso es más o menos lo que yo veo ahí en el numeral 234. Machelita, ¿nos ayudas con el que sigue, por favor? Quienes pretenden pacificar a una sociedad no deben olvidar que la inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no permiten generar paz. En efecto, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad local, nacional o mundial abandona en la periferia una parte de sí misma,
No habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos. Uy, esto sí que nos enseña. Otra vez la bola de cristal del Papa. Lo que hemos nosotros llegado a la conclusión aquí en muchas de las sesiones que hemos tenido es eso, ¿no? que definitivamente donde se cultiva, digamos, esa inequidad se va volviendo una bola de nieve, y esa bola de nieve, de alguna manera, desde el punto de vista inclusive personal, porque pues nosotros podemos poner nuestro granito de arena, empieza a crecer, pues termina estallando en violencia, termina estallando en mil cosas, y el Papa pues no lo recuerda y no lo, digamos que es casi otra bola de nieve, ¿qué? Otra bola de cristal. Y termina con esa frase que es bien interesante: si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos. Y ese es uno de los llamados tremendos que tenemos hoy en día desde el punto de vista político. Hoy tenemos que volvernos a los últimos. Tenemos que volvernos a mirar dónde está la raíz de esa inequidad. Tenemos que, de alguna manera, y con la ayuda de Dios, porque de otra manera no se puede, desenmascarar esa inequidad, siendo profetas también, no solamente haciendo, ¿se acuerdan de las 3 patas? La pata del hacer, no solamente, sino también la pata del formar, formación, oración y servicio. La formación, o sea, reconocer dónde está el mal, y por eso les hablé hoy de las diferentes formas del mal en la Biblia. Es una de las labores, digamos, más importantes que podemos hacer nosotros. Nosotros que nos estamos formando aquí leyendo la encíclica. ¿Y por qué? Y esa es la labor del profeta. Los profetas en la antigüedad, una de las cosas que hacían era formarse, se formaban en la voluntad de Dios y anunciaban y denunciaban el deber ser de Dios, el querer de Dios en la política, y el querer de Dios en la persona, y el querer de Dios. Eso es lo que es en realidad un profeta. Miren, yo pienso que hoy en nuestro país faltan profetas, pues porque es que también ser profeta aquí en el país era como los profetas también del Antiguo Testamento, los mataban, porque ser profeta no es solamente decir lo que Dios quiere, ¿sí? Y lo que Dios quiere, de hecho, a Jesús los musulmanes lo consideran un profeta, porque él, digamos que le hizo doler los callos a todas las autoridades de su tiempo, al sacerdocio del templo, a los que eran a los Sanedrín. del Sanedrín, exactamente. Le hizo doler a los romanos, al mismo pueblo como tal. Entonces nosotros hoy en día debemos ser profetas que anuncian y denuncian, ¿sí? Y yo pienso que nosotros debemos ser profetas con un ministerio especial, y ese ministerio especial es el que desenmascara el mal, el que desenmascara al que divide, al diabólico, ¿sí? Que desenmascara, en las mismas palabras que hablamos ahorita, a Satanás. Bueno, si podemos ir a hacer exorcismos y desenmascarar al demonio, pues buenísimo. Pero pues digamos, ese don, el Señor y el Espíritu Santo no se lo da a todo el mundo. Pues, pero pues nosotros sí podemos ir y desenmascarar al diablo. Y esa es una de las, digamos, de las cosas que yo pienso que dice el Papa en ese numeral que acabamos de leer. ¿Cómo se desenmascara al diablo? Pues hay que volver a empezar siempre desde los últimos. Ese es, digamos, una de las
factores de discernimiento que tenemos que mirar allá. O sea, por eso es que el Papa dice, volteemos a ver a las periferias. ¿Sí? Miremos dónde está el sufrimiento. Salgamos a untarnos de ovejas. Tenemos que untarnos de ovejas. Tenemos que, por eso de, digamos, como de alienarse y decir, bueno, no, yo como que no le meto las manos a este tema político, yo como que, no, al final, bueno, eso es todo un ministerio, pero de alguna manera tenemos que ponerle el hombro a eso, porque si no se lo ponemos nosotros, entonces, ¿quién? Y el Papa lo aclaraba ahí, no hay gobierno, no hay, ¿no? O sea, la responsabilidad casi que está en las manos de nosotros los que entendemos eso y que nos dejamos iluminar y nos dejamos impulsar por el Espíritu Santo. Entonces ahí les dejo ese trompo en la uña. Bueno, leamos el numeral 236, que es un titulito cortico, para que empecemos pues con, no sé si alguien quiera hablar algo con respecto a lo que he dicho, quiera opinar, que ha sido bastante denso, ¿no? Que han sentido, que si quieren opinar alguna cosa, porque no he dado opción para hablar. Sí, Andresito, a mí me parece pues lo que dice el Papa es pues la verdad más verdadera, pues. Y es que también los políticos pretenden hacernos creer que están luchando, así como dice el Papa, por atender a los últimos, por crearles oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera. Pero ellos han sido que están buscando, o varios de ellos, tampoco se puede generalizar. Lo que están buscando es beneficios políticos. Están buscando votos para conseguir lo que quieren. No es que en realidad quieran luchar por los pobres. Si así fuera, yo creo que utilizarían otros medios diferentes a los de atizar la violencia. ¿Sí? Entonces, hay cierto sentimiento de frustración en ese sentido, que se aproveche, sí, así como decía el Evangelio de hoy, que hay profetas que aparentan ser buenos, pero que son lobos por piel de oveja. Así hay, son muchos los que en este tiempo de que hemos tenido todas estas demostraciones y todas estas cosas, claro, el río revuelto pues fiesta de pescadores. Eso es, Andresito, lo que quería decir, que hay cierta frustración por esos profetas lobos con vestido de oveja. Gracias, Solita. Sí, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, como muy bien lo dices tú, como profetas, mirar cuáles son los lobos vestidos de ovejas y denunciarlos, anunciarlos y denunciarlos y aprenderlos a reconocer, porque a veces no es tan fácil. Sí, claro. A veces no es tan fácil. No es fácil. Y eso hay que hacerlo. Lo más bonito de todo eso es que eso hay que hacerlo con amor. Porque así es que Dios nos pide que hagamos eso. Claro, para que surta el efecto que se necesita. Exactamente. Para que surta el efecto exactamente contrario. Listo, muy, muy válido, Olguita, gracias. Gracias, Andresito. Bueno, no sé, alguien más que me ayude a leer, para que lea. ¿Quién quiere ayudarme a leer el numeral 236? Vamos para el 236. Dale, Esperancita. El valor y el sentido del perdón. Algunos prefieren no hablar de reconciliación porque entienden que el conflicto, la violencia y la ruptura son parte del funcionamiento normal de una sociedad. De hecho, en cualquier grupo humano hay luchas de poder más o menos sutiles entre distintos sectores. Otros sostienen que dar lugar al perdón es ceder el propio espacio para que otros dominen la situación. Por eso consideran que es mejor mantener un juego de poder
que permita sostener un equilibrio de fuerzas entre los distintos grupos. Otros creen que la reconciliación es cosa de débiles, que no son capaces de un diálogo hasta el fondo y por eso optan por escapar de los problemas disimulando las injusticias. Incapaces de enfrentar los problemas, eligen una paz aparente. Pues sí, ahí me llama la atención el tema de la paz aparente. Esa como zozobra de que cuándo es que va a volver a estallar eso, que siempre está, digamos que está latente y hace parte de la vida. ¿Sí? Es importante que entendamos que esa paz aparente hace parte de la vida, pero debe ser una paz. Digamos que la interrupción de la paz deben ser momentos de crisis. Y esos momentos de crisis, pues acuérdense que nosotros lo hemos visto varias veces, y es que esos momentos de crisis, esa interrupción de esa paz, cuando es una crisis bien llevada, es buena porque nos saca de la comodidad. Y lo grave de esa paz aparente es cuando es aparente y no trae crisis. Y nos quedamos ahí quieticos, sin movernos. Y ojalá ahí quieticos y no nos movemos mucho para que no entre la crisis. A veces hay que revolcarse, ¿no? A veces hay que hasta ponerse bravo, a veces hay que hasta llorar, a veces hay para generar la crisis que nos permite movernos y cambiarnos de esa paz aparente. ¿Tú me necesitas? No, es que ya se está oyendo mal y me escuché. Voy a ver qué se interviene. Ok, entonces sigamos con el siguiente numeral. Vamos a empezar el conflicto inevitable, 237. ¿Sigo? Sí, por favor, Esperancita. El perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo y de diversas formas en otras religiones. El riesgo está en no comprender adecuadamente las convicciones creyentes y presentarlas de tal modo que terminen alimentando el fatalismo, la inercia o la injusticia, o por otro lado, la intolerancia y la violencia. Ok, aquí es importante que el perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo. Y se acuerdan que en la clase pasada yo les hablaba de que la iglesia desde antes, o sea, inclusive desde el judaísmo antiguo, desde antes de Cristo, yo diría que desde unos 500 años antes de Cristo, las instituciones religiosas le han dado la mano a la sociedad política para poder crecer. Y las sociedades políticas que más crecieron en la antigüedad son las que estuvieron, digamos, de alguna manera influenciadas por las actitudes religiosas. Y si ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, el cristianismo entre el siglo I y el quinto siglo, o sea, entre el año 100 y el año 500, creció tremendamente, o sea, pasamos de ser unos cuantos que estábamos allá en Jerusalén, 12 pastores allá que no se sabía, y hasta un pescador, ¿sí? Pasamos a 500 años después a ser, digamos, una potencia, y no lo digamos política, aunque política también, porque Roma digamos que se sirvió de eso y lo hizo de una manera inteligente para poder llegar a ser una de las potencias mundiales, pero además de eso era una potencia política en el buen sentido de la palabra, una potencia social, una potencia ética, una potencia donde la gente crecía, donde se solucionaban Bueno, y después del año 500, pues empezó la historia dura de la iglesia, donde se mezcló la religión con la política, en la época de Constantino, ¿se acuerdan? Constantino, cuando ya dejaron de perseguir a los cristianos, y de ahí para adelante, pues hasta el siglo X, pues
hubo todo un desarrollo, una amanguale de la política y la religión. Y después vino el decaimiento del Imperio Romano, que se demoró 11 siglos en caer. Empezó por allá un siglo antes de Cristo, porque ya tenían problemas y se, digamos, terminó en el siglo XII, digamos, con la caída completa del Imperio Romano. Y de ahí para adelante, pues, se va repitiendo, digamos, como esa historia. Eso es como una ola a veces. Y hoy en día, ¿quién es Roma? Hoy la pregunta que nos podemos hacer es, hoy en día, ¿quién es Roma? ¿Dónde está esa mano de la religión? Llámese como se llame, católica, cualquiera de las manifestaciones religiosas que hay en la tierra, la que le da la mano a la política. Y ahí podemos pensar en eso toda la vida y digamos que la gran conclusión de nosotros los católicos es que ese amanguale entre la iglesia y el Estado es tremendamente dañino. Tremendamente dañino. Fíjense que nosotros afortunadamente hasta hace poquito empezamos a salir de ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia se vuelve más crítica del Estado en la medida en que no está con el Estado. Y la iglesia, si lo hace bien y si lo hace de acuerdo al amor de Cristo, pues tampoco se pelea con el Estado. Y hoy en día, digamos que la gran pregunta es que hay facciones de nuestra iglesia católica que le hacen el juego al Estado. Y estamos volviendo otra vez a Constantino. Estamos volviendo otra vez a la época de Constantino. Pero hay otras facciones de la iglesia que son críticas. Critican al Estado, pero digamos que no lo satanizan. O sea, no lo diabolizan, sino le ayudan, le dan la mano. Y le dicen, el deber ser de esto es esto. Esa es una iglesia que levanta el Estado. Entonces también nosotros, digamos que también tenemos que aprender a reconocer un poco esto, en la parte política y política religiosa, digámoslo así. Hay gente que dice, no, la política y la religión tienen que ir por aparte, pero no, son dos caras que están al lado de una moneda. Son el equilibrio, diría yo, de la historia. Y eso se ha visto a lo largo de la historia de los tiempos. Por eso es interesantísimo estudiar un poco desde el punto de vista crítico la religión en la historia. Bueno, ese es más o menos como un poco lo que yo entiendo que el Papa nos está llamando la atención acá. Sí, ¿quién más quiere leer, por favor, ya para terminar esta clase? ¿O no? Ya son las 5. Si quieren, abramos los micrófonos y comentamos, porque pues aquí ya ha habido mucha cosa para hablar. Quedamos en el numeral, para que quede ahí en la grabación. Con eso yo me acuerdo, porque yo me oí la otra grabación y no dije el numeral en el que quedamos. Quedamos para empezar el numeral 238. Ok, entonces pueden abrir sus micrófonos y tomémonos unos 10 minuticos para que hagamos algunos comentarios. Yo sí quería comentar que a mí me parece que la iglesia, por lo menos en los procesos de diálogo ahorita, la iglesia católica ha tenido un rol muy importante. De hecho, sigue siendo uno de los actores que llaman por confiabilidad, pero yo creo que también porque ayuda a moderar los diálogos. Y es claro que en la encíclica el tema político niega conceptos como perdón y reconciliación, porque precisamente parecieran conceptos que tienen unos paradigmas de debilidad frente al otro. Y la iglesia, en cambio, sí puede hablar desde sus principios morales, en este caso nosotros religiosos, del perdón y la reconciliación, y creo que es una oportunidad muy bonita de formar en esos dos conceptos, porque en muchos casos la gente cree que los dos se tienen que vivir al tiempo, que si no se vive el uno no se puede vivir el otro, y ahí hay unos conceptos muy interesantes para profundizar de cómo
las personas pueden reconciliarse a un primer nivel para convivir pacíficamente mientras logran perdonar cosas que les han hecho históricamente. Entonces a mí me parece que en este momento, además de las personas que estamos haciendo desde la oración, la labor que podemos hacer para el país o desde la formación a otras personas, yo creo que la iglesia también está mostrando con sus acciones, con la invitación a la oración y con lo que plantea en esas mesas para ser incluso garante, unos conceptos que si no se incluyen va a ser mucho más difícil lograr unos acuerdos. La pregunta por la verdad y la pregunta por la reconciliación, teniendo respeto a procesos de perdón que a veces son muy difíciles de llegar por lo que ha pasado históricamente en el país de un lado y del otro, logran dar ese brinco que políticamente o civilmente no podría darse. Yo sí creo que Dios nos ha permitido en Colombia que tengamos a alguien allí de la iglesia directamente de la conferencia episcopal. Eso ya es que el Espíritu Santo nos ayuda nomás a tener allí una persona formada y dando otra voz que realmente enriquece los diálogos. Yo eso sí se lo sigo pidiendo a Dios, y que en todos los espacios a nivel regional incluso ojalá sean convocadas personas que tengan una muy buena formación religiosa cristiana. Ese es uno de los puntos que siempre pido en mi oración. Chévere, Marcelita, sí, eso es impresionante. Y yo también pregunto, yo también, digamos, me cuestiono, ¿no? No pregunto, sino me cuestiono. ¿Sería importante que las otras religiones también tuvieran su representante ahí? Porque digamos, eso es parte, digamos, si lo pensamos desde el punto de vista puro sociológico, cultural. Es una cultura que hay que estar representada. Y es importante que le abran el paso, si es que no se los abre, o que las mismas religiones digan, oiga, no, vamos a meternos allá, vamos a ser también profetas, vamos a ayudar, vamos a colaborar con el tema. Gracias, Machelita. No sé si alguien más quiera opinar algo más. Bueno, entonces, si quieren, dejemos por hoy aquí. Y esto cada día se pone más interesante. Yo cada vez que me siento a preparar clase, miro, y es que también nos está pegando en un momento histórico, digamos, donde estamos especialmente sensibles a estas cosas. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque así es, porque nos está creando esa crisis, porque nos está cuestionando y revolcando en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, y porque nos llama también a inquietudes. Entonces, pues le doy gracias a Dios por eso, y terminamos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Bendiciones, Andresito. Gracias a ti, Andresito. Buena tarde para todos. Muchas gracias. Andresito, muchas gracias. Gracias a todos.